Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda a su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y le doy la más cordial bienvenida a este su programa agropecuario. Si usted nos está observando por Canal 53 de Cable Victoria o si nos está siguiendo a través de los 88.3 FM de Radio Cultural de Puriscal, gracias por mantenerse siempre en nuestra sintonía. Y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, gracias porque siempre contamos con su presencia en este su programa agropecuario. Esta semana queremos agradecer parte del esfuerzo que se hizo por medio del Instituto Nacional de Transferencia de Tecnología, el INTA, la organización Funde Cooperación, el Ministerio, el MINAE, el programa Adaptados y la Dirección de Cambio Climático en desarrollar una serie de capacitaciones dirigido al público en general sobre lo que es el cambio climático y la solución bajo nuestros pies. En esta primera parte de nuestro programa vamos a hablar un poquito sobre esto, específicamente sobre el cambio climático. ¿Cuál es la percepción del cambio climático? ¿En qué nos afecta el cambio climático? ¿Cuáles son las causas y qué podemos hacer para poder minimizar los efectos del cambio climático en los sistemas productivos y en nuestra vida en general? Importantísimo que preste mucha atención a esta primera información que traemos en su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es el tema de cómo manejamos el suelo ante el cambio climático. Aquí tenemos dos fines cuando hablamos de cómo manejamos el suelo ante el cambio climático. Uno es que nuestro manejo del suelo no ocasione más cambio climático, más bien ayude a disminuir el efecto, y que por otro lado el impacto del cambio climático no nos afecte demasiado. Y resulta que este objetivo y este objetivo en la práctica se traslapan muchísimo, casi completamente. Entonces, las prácticas que me pueden servir para ayudar a que no haya tanto CO2 en el aire, tanto carbono en el aire, son las mismas prácticas que me pueden servir para que no me afecten tanto estos aguaceros y los periodos secos y el viento y todos los cambios que estamos viendo. Y a esto le llamamos la agricultura del carbono. Es una estrategia que surge ante la última torta de la humanidad, que fue poner mucho carbono en el aire. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un poquito de cambio climático. Sé que todos lo sentimos y lo vivimos y a todos nos afecta. Y empezar a pensar dónde podríamos almacenar ese carbono. Y hay dos estrategias, hoy vamos a ver dos que nos pueden ayudar mucho, que son coberturas y biocarbón. Entonces, sí, todos hemos sentido el cambio climático, estoy segura, y sentimos cómo nos afecta en el manejo de la finca. Los que tenemos café, que les agradezco si pueden poner en el chat cuál es el cultivo de ustedes. Hemos sentido como las floraciones, sobre todo la roya, ¿verdad? Esta temperatura a la que germina la espora de la roya, que cae en la hoja, pero tiene que germinar para entrar, ¿verdad? Esa temperatura es 27 grados. Y antes, bajo la sombra, nunca llegábamos, o era ocasional que uno llegaba a 27 grados, y ahora no, ahora llegamos a 27 grados. Entonces, los que teníamos sombra y antes teníamos menos roya, ahora resulta que no, que tenemos más roya.
Las lluvias son disparejas, son violentas, tenemos mucho más erosión. O sea, nosotros tenemos aquí una finca de café en Tibás, o sea, más urbano no puede ser, pero bueno, es 1,5 hectáreas de café, plano, plano. Antes no había erosión, ahora hay. Cada aguacero, ¿verdad? Los veranillos más largos, canículas más largas y el grano no llena. El agua nos duraba un poquito más en diciembre y ahora con el ventolero se seca de un solo. En fin, todos estamos sintiendo en nuestras fincas el impacto del clima. Y un poquito, uno se podría preguntar, pero ¿por qué nos pasó esto? Y yo creo que la respuesta es sencilla, es porque no entendemos cómo funciona este planeta y todo el tiempo creemos que lo entendemos y nos estamos jalando tortas. Un profesor que da clases conmigo le decía a los estudiantes, bueno, ¿con cuál torta empiezo, verdad? Porque hemos metido tanto la pata por aquí, por allá, y es porque no entendemos cómo funciona la naturaleza. Y la propuesta hoy es que volvamos a ver la naturaleza para buscar las soluciones, porque el equilibrio estaba y son nuestras acciones los que han creado, digamos, estos remolinos. Y para eso les quiero, como para hacer énfasis en ese punto de que no entendemos tan bien la naturaleza como creemos, les quiero contar esta experiencia, no sé cuáles de ustedes la conocen. Esta es una estación que querían ponerla en la luna, cuando pensaban que íbamos a poder ir a vivir a la luna. La lluvia aquí está aumentando, espero que todavía me puedan escuchar. Pero entonces, unos científicos, investigadores dijeron, bueno, ahí está Biosfera 1, que es el planeta Tierra. Vamos a ir a poner allá Biosfera 2, pero vamos a practicar primero. Y entonces pusieron Biosfera 2 en Arizona. Y la idea era que 8 personas iban a vivir ahí por 2 años y trataron de copiar todos los ecosistemas que hay en Biosfera 1, ¿verdad? En el planeta Tierra. Entonces pusieron, por ejemplo, el bosque tropical húmedo estaba aquí en esta parte de vidrio. Hicieron un océano con olas, con sal, ¿verdad? Con corales, un desierto, una sabana, como una pradera, un humedal. Trataron de poner todos los ecosistemas naturales. Y cerraron el ecosistema, ¿verdad? Era sin salida ni entrada de aire, era como para realmente vivir en la luna. Había las partes que ellos tenían que cultivar y tenían animales, ¿verdad? Porque ellos se iban a alimentar aquí. Y entraron los 8 doctores, investigadores para vivir ahí esos 2 años y no funcionó. El plan, ahorita no me acuerdo si fue 6 meses lo que duraron, pero no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Varios factores que no entendíamos bien de la naturaleza ocasionaron problemas. Uno es que aumentó el CO2. La tasa de descomponer la materia orgánica y los desechos en ese ambiente tan cerrado fue muy alto y entonces aumentó el CO2, bajó el oxígeno. De las 25 especies de animales que pusieron para vivir y para alimentarse, murieron 19. Los polinizadores, ¿verdad? Las abejas, por ejemplo, las mariposas nocturnas, todas estas que llevan el polen de flor en flor, se murieron. Y al final lo que tenían para comer
era el camote, el banano y la remolacha. Entonces, bueno, y para que sepamos quiénes van a quedar si seguimos a como íbamos, ya empezamos a cambiar, aumentaron las cucarachas, las hormigas y los saltamontes. Y entonces tenían muchísima cucaracha y hormiga. Todo esto, sobre todo la falta de oxígeno, hizo que ellos, es como si estuvieran trabajando a 5.000 metros de altura, ¿verdad? En una montaña muy alta que falta el oxígeno, trabajaban más despacio y al final se enfermaron. Y llegó el punto, se adelgazaron mucho, que hubo que decir, no, abrimos, ¿verdad? Había que salir. Y entonces, ¿qué pasó? Que uno creía que entendía cómo funcionaba este planeta. Pero todavía hay muchas cosas que no entendemos. Todavía hay muchos procesos y especialmente el suelo es uno que no entendemos bien. Y despreciamos un poco la función del suelo. Un error que ellos cometieron es que quisieron sembrar todo, por ejemplo, en muchísimo compost. Y hay funciones del suelo para los que tanta materia orgánica puede ser un problema. Entonces, eso entre muchos aspectos que todavía no entendemos de la naturaleza. Y es un poquito lo que nos está pasando en planeta Tierra, en Biosfera 1. Hay muchas cosas que no entendemos. Y solo entendemos cuando metemos la pata. Entonces, la idea es, seamos más humildes, veamos a la naturaleza, veamos cómo es que funciona y busquemos en los bosques, en las praderas, las soluciones, cómo funcionan ellos. Tratemos de traernos cómo funcionan ellos a nuestras fincas y a los sistemas agrícolas. Lo primero que tenemos que entender y ver con más respeto son las plantas, porque las plantas son las que hicieron que este planeta tenga tan poco CO2 en la atmósfera y nos permitieron por miles de años, ¿verdad? Desde que salieron del agua empezaron a secuestrar carbono y a liberar oxígeno, a secuestrar carbono y a liberar oxígeno, y lo fueron metiendo a través de sus raíces en las profundidades del suelo. Entonces, en la parte terrestre del planeta, la mayoría del carbono está en el suelo. Siempre hablamos mucho de los árboles, como que ahí está la mayoría del carbono. No. 3/4 partes del carbono en las fincas de ustedes está en el suelo. Y entonces ahí se fue almacenando hasta que se convirtió en mucho, ¿verdad? Después de miles de años se convirtió en petróleo. Y entonces, claro, donde nosotros descubrimos el petróleo y pensamos con la mejor intención que era muy buen combustible, lo agarramos, lo quemamos y empezamos a hacer lo contrario que a las plantas les había tomado años lograr. Entonces empezamos a mandar CO2. De todos los que cogemos buses, andamos en carro, ahí estamos liberando CO2. Que las plantas nos habían estado recogiendo y guardando. Entonces, esa puede ser una solución, volver a ver cómo lo hicieron las plantas y ver cómo lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué lograron las plantas en este planeta? Si vemos a nuestros dos vecinos, a Venus y a Marte, y vemos cómo es la atmósfera de ellos, nos daríamos cuenta que los dos vecinos tienen muchísimo más CO2 que nosotros. Nosotros tenemos muy poquito y tenemos mucho más oxígeno que ellos. Venus no tiene oxígeno y Marte tiene muy poquito.
Y esta transformación de tener oxígeno y poco CO2, esto lo hicieron las plantas. Por eso yo digo, uno tiene que verlas con mucho respeto y agradecimiento. Yo estoy aquí en un ventanal viendo y digo, bueno, fue por ellas que se dio la vida en este planeta. Y entonces tal vez ellas nos pueden ayudar a encontrar la solución, que es coger CO2 del aire, es lo que ellas han hecho por milenios, y decimos ahora secuestrarlo, fijarlo, almacenarlo en el suelo. Y eso lo hacen con las raíces, ¿verdad? Ellas fijan CO2, fijan el carbono para hacer maíz, para hacer café, para hacer aguacates, ¿verdad? Pero una parte de ese carbono siempre lo mandan al suelo. Y ahí es donde empezaron a almacenar el carbono. Por eso, este grupo que se llama Kiss the Ground, que en español significa besando el suelo, ¿verdad? Es también como con más respeto por el suelo. Ellos sacan un video que llaman, hey, la solución está bajo nuestros pies. Y es volviendo a hacer lo que las plantas hicieron. Y entonces vamos a ver este video, dura 5 minutos y después vamos a ver cómo implementamos lo que ellos nos sugieren. Entonces le doy a Hugo para que nos pase. ¿No te sientes desesperanzado cuando te hablan del calentamiento global y los daños que estamos causando a nuestro planeta? Yo me sentí así, hasta que me mostraron una nueva forma de ver el problema. Estoy hablando de una solución tan obvia, tan al alcance de nuestras manos, que te sorprendería si te digo que está justo debajo de nuestros pies. En palabras simples, el cambio climático se debe a que hay demasiado carbono en nuestra atmósfera. Pero el carbono no es nuestro enemigo, es la base de la vida. Todo lo que vive está hecho de carbono, incluidos nosotros mismos. El problema y la solución son simplemente una cuestión de balance. Ahora, hagamos un paso atrás y veamos cuáles son los 5 reservorios donde se conserva el carbono de nuestro planeta. Hace aproximadamente 500 millones de años, cuando las plantas aparecieron sobre la faz de la Tierra, el carbono comenzó a circular en un balance asombroso. Un balance que permitió la evolución de la vida como la conocemos. Luego, una forma de vida, nosotros, descubrimos cómo extraer carbono del reservorio fósil y quemarlo para producir energía, rompiendo aquel balance. Y al mismo tiempo, con la forma en que manejamos la tierra y practicamos la agricultura, estamos moviendo grandes cantidades de carbono desde el suelo y la biosfera hacia la atmósfera. Para ser más precisos, hemos movido 880 gigatones de dióxido de carbono a la atmósfera. Un gigatón es equivalente a 1.000 millones de toneladas, lo cual está calentando el planeta y desestabilizando nuestro clima. Lamentablemente, los océanos han absorbido mucho de este exceso de carbono, lo que está resultando en una acidificación del océano y está acelerando una extinción masiva de vida marina. Así que, para salvar la vida como la conocemos, por supuesto que tenemos que parar de liberar carbono fósil. La pregunta es, ¿dónde ponemos todo este exceso de carbono para volver a establecer el balance en este ciclo? Bueno, ¿te acuerdas cuando te dije que la solución está directamente debajo de nuestros pies? Es que literalmente lo está. Es el suelo. Las plantas, en conjunto con la luz del sol y el agua, realizan la fotosíntesis. Absorben carbono del aire y lo transforman en carbohidratos, azúcares. Luego, bombean parte de estas azúcares por medio de sus raíces para alimentar a los microorganismos y hongos que usan ese carbono para generar el suelo. ¡Voilà! El carbono se ha movido, las plantas lo absorben y la tierra lo guarda. La tecnología natural es asombrosa. Científicos han descubierto recientemente que, tras aplicar una fina capa de compost sobre el suelo, se crea un ciclo de retroalimentación positiva que trae más y más carbono al suelo.
Compostar nuestros residuos orgánicos, en conjunto con otras prácticas regenerativas como no arar el suelo, plantar árboles, cubrir las cosechas y con el pastoreo programado, podemos generar y retener gigatoneladas de carbono en el suelo. Esto es agricultura de carbono. Esto es agricultura regenerativa. A diferencia de poner más carbono en la atmósfera, pongamos más carbono en la tierra. Generamos suelos más saludables. Esto significa comida más nutritiva y cultivos que son más resistentes a la sequía. Estos son buenas noticias para los agricultores, las familias y realmente son buenas noticias para todos. Acuérdate de esto, la forma en que cultivamos nuestra comida, producimos nuestras fibras y obtenemos nuestro combustible o pone más carbono en la atmósfera o lo retiene en la tierra. La regeneración del suelo es la tarea de nuestra generación. Nuestra salud, la salud de nuestros suelos y la salud de nuestro planeta son una y la misma cosa. El agro y más. Ya regresamos. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas. Y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Lo primero que hago cuando me despierto es darle gracias a Dios por tener donde trabajar y la fuerza para hacerlo. Para mí no hay nada como estar en la parcela y saber de que ya es hora de ir a buscar las vaquitas. No les voy a mentir, es un trabajo duro y termino el día bien cansado, pero feliz y orgulloso de trabajar para que mi familia, mi territorio y mi país progrese cada día más. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Consúltenos al 8910-0079, 8910-0079. Señor caficultor, durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país.
Continuamos, el agro y más. Estimados amigos, gracias por continuar con nosotros. Este es su programa agropecuario. Recordarles los medios de comunicación por los cuales siempre nos podemos mantener en contacto. Usted nos puede buscar en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Mixcloud como Max Central Sur. Usted le da me gusta y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Y ahora también tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp para que usted nos haga las consultas. Apúntelo por ahí, 8306-5747, para cualquier consulta que tenga que podamos solucionársela o aclarársela de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Continuando con el tema que tenemos hoy sobre cambio climático, la solución bajo nuestros pies. A continuación, esta segunda parte del programa, vamos a hablar sobre todo lo que son las coberturas vegetales. Una de las principales prácticas que se pueden aplicar en el campo para tratar de minimizar los efectos del cambio climático en los sistemas productivos. Preste mucha atención porque las coberturas es uno de los principales mecanismos para poder almacenar carbono en el suelo y, por supuesto, la importancia que tiene esto para la producción. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Como prácticas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahora es, ok, a mí el video me parece bien hecho, me gusta mucho. ¿Qué son las prácticas que ella recomienda para almacenar carbono? Y entonces, claro que habla de los árboles, habla de las coberturas, no menciona el biocarbón, eso lo agregamos nosotros. Habla del compost, la materia orgánica y la vida en el suelo. El taller de hoy vamos a trabajar coberturas y biocarbón, y el taller de hoy en 8 trabajamos compost, materia orgánica y la vida del suelo, con una visión de almacenar carbono. Y el tercer taller es, bueno, si usted hace el gran esfuerzo de almacenar carbono, no lo pierda, no lo devuelva de nuevo. Y esos son los otros temas que ella menciona. ¿Cómo pierdo el carbono del suelo? Si aro mucho, la actividad, los organismos que comen la materia orgánica del suelo, cuando yo les aumento el aire, ¿verdad? Con el arado, empiezan a comer y comer y comer, y todo el carbono que estaba almacenado lo vuelven a respirar. Las quemas queman el carbono y la erosión. ¿Para qué tener yo tanto carbono? Eso pasa mucho cuando hago una resiembra de café, por ejemplo. Entonces, tuve ahí el cafetal almacenando carbono 15 años, digamos, el suelo era, los cultivos como el café almacenan carbono en el suelo, sobre todo porque no se está arando, ¿verdad? Es un cultivo perenne. Pero entonces, nos está pasando mucho ahora que estamos cambiando de variedades para evitar la roya. Corto todo, arranco todo y siembro de nuevo. Y dejo el suelo descubierto. Y con estos aguaceros pierdo todo el carbono que logré durante tantos años, lo puedo perder. Entonces tendríamos que ver, bueno, si yo voy a renovar cafetal, ¿cómo lo voy a hacer para no perder el carbono que tenía ahí? Entonces, el taller 1 hoy es coberturas y biocarbón. De hoy en 8, compost, materia orgánica y la vida del suelo. Y el tercer taller es cómo evitar y perder el carbono. Entonces, estábamos hablando de que las plantas, ¿verdad? Este principio de vida, ellas cogen el carbono del aire, lo cogen porque ese es el carbono que usan para hacer las hojas y los granos, pero una parte lo mandan al suelo. Y ese carbono que entra al suelo por las raíces tiende a quedarse ahí, ¿verdad? Cuando la mata de maíz cae, los microorganismos se la comen y ese carbono vuelve al aire. Ese carbono que ella fijó en las hojas
Las bacterias llegan, se lo comen y vuelve a ser CO2. Las bacterias respiran igual que nosotros, ¿verdad? Muchas absorben oxígeno y botan CO2. Entonces, se vuelve, pero la parte que entra al suelo tiene muchas probabilidades de quedarse en el suelo y es esa la que queremos fomentar. ¿Y cómo es que estas plantas mandan carbono al suelo? Esta es una raíz, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a veces estas plantas que tiran la raíz y va bajando más bien de arriba para abajo la raíz. Y en la punta de la raíz hay una gotita. Esta es esa gota. Nosotros la llamamos un exudado. O sea, es la raíz que va exudando. Y esa misma gota que vemos cuando la raíz baja es la gota que todas las plantas en cada punta de raíz, en cada punto de crecimiento, van poniendo en el suelo. ¿Y qué tienen estos exudados? Es comida de alta calidad, pero sobre todo son azúcares. Ahí hay vitaminas. Es muy interesante ahora que aprendemos de eso. Cada planta produce exudados diferentes. Y produce exudados diferentes si tiene mucho abono químico, si tiene poco abono químico, si está más joven o está más vieja. Estos exudados van cambiando durante el ciclo de la planta. Pero hoy que estamos pensando en cómo meto carbono en el suelo, las plantas así es como van poniendo carbono en el suelo. Y usted me diría, esta es una raíz de maíz, ¿verdad? Que a veces si el suelo está muy húmedo o algo o muy duro, ellas tiran unas raíces por fuera del suelo. Y aquí se ve, ¿verdad? Estos son los exudados radicales, pero que si la raíz estuviera adentro, también los produce. Y usted me diría, pero es un poco tonto, ¿no? Tanto esfuerzo que hace la planta en cada una de estas hojas de absorber aire, coger el carbono para convertirlo en hojas y maíz, en flores, ¿para qué lo va a mandar al suelo? Y además, ¿cuánto manda al suelo? Y ya se ha estudiado, no todas mandan la misma cantidad. La que más mandan son como el maíz, el trigo, ¿verdad? Esta familia, los zacates, mandan un 30% de lo que fijan, lo mandan al suelo. No solo es para, un poco va para las raíces, pero el otro poco va para afuera. Y ahí es donde, pero ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Es como un tubo roto que les gotea a las matas. Ahora ya sabemos que no. Lo que está haciendo es alimentando a sus aliados. Igual que nosotros ahora sabemos que tenemos en el estómago, en los intestinos, bueno, en la piel, en todo lado, un montón de aliados que son los microorganismos que viven con nosotros. Ahora ya se sabe que todo ser vivo, las plantas también, tienen una población de microorganismos que viaja con ellos. Bueno, ahí está, se queda con ellos. Y hay una población en las hojas y hay una población que es diferente al fruto, igual que nosotros tenemos unos en la piel y otros en las pestañas, y ahora con el COVID han estudiado los que tenemos en la nariz, ¿verdad? Y todos tienen diferentes funciones que nos ayudan. Igual ocurre con la planta. E igual que nosotros alimentamos las poblaciones que tenemos en el intestino, por ejemplo, la planta, esto es como un dibujo artístico, pero esto es una raíz y estos son todos los microorganismos alrededor de la raíz que la planta alimenta. Voy a poner el puntero rojo. ¿Y cómo es que le ayudan?
Bueno, este es un ejemplo, esta es una raíz, ¿verdad? Y en cada punta de la raíz, habíamos dicho, esto que está pintado de azul, son esos exudados. Ella está alimentando a una población. En este caso, por ejemplo, ella no es que quiere alimentar a la gallina ciega. La gallina ciega llegó ahí a comer, pero ella le manda una señal a estos nemátodos que parasitan la gallina ciega. Y entonces les dice, vengan por favor a parasitar esta gallina ciega que me está comiendo. O llama bacterias que le ayudan. Por ejemplo, si es un frijol, llama a estas bacterias que le fijan nitrógeno, que cogen nitrógeno del aire y se lo dan a la planta. O que solubilicen el fósforo, ¿verdad? Ahora ya las conocemos mejor y hasta se venden inoculantes de estas bacterias. Pero la raíz, por eso les da de comer, para tenerlas ahí cerquita, que le ayuden. Estos, por ejemplo, es un colémbola, este de aquí, o este es un ácaro, que también los conocemos bien, pero estos dos comen hongos. Entonces, si yo tengo un palo de aguacate que tiene mucha fitóftora, la raíz le da de comer a estos dos para que lleguen a comerse los hongos. Y así es, aquí está llamando nemátodos para que vengan a comerse a los nemátodos que le están haciendo esa galla, o bacterias, puede llamar a las amebas para que vengan a comer bacterias. Ahí hay toda una serie de alianzas, ¿verdad?, para ayudar a la planta. Pero la ventaja para nosotros, ahora que estamos pensando con esto en la cabeza, ¿cómo hago para secuestrar carbono, para bajar el carbono que está en el aire? Es que esta práctica es la que hicieron las plantas toda su vida por miles de años y a través de esos exudados empiezan a almacenar carbono en el suelo. Ahora entendemos cuánto y entendemos por qué lo hace la planta. La planta no está pensando en el cambio climático, sino en defenderse. Pero nosotros ganamos porque almacena carbono en el suelo. La ventaja de lo que es lo que hablábamos antes, ¿verdad? Me parece que es unas matas de manicillo, porque tiene esta bacteria aquí, estas pelotitas son esa bacteria que coge nitrógeno del aire y se lo da a la planta. Es una relación ganar-ganar de la bacteria y de la planta. ¿Y qué es lo que pasa? Que este carbono que se queda en el suelo no se pierde tanto como el carbono que las plantas almacenan en sus hojas, que como hablábamos antes, se lo comen los microorganismos y vuelve al aire, vuelve a la atmósfera. En cambio, el que está en el suelo se puede quedar por muchísimos años. Es tan así, estamos entendiendo esto, que en Estados Unidos ahora le pagan a estas enormes plantaciones de maíz para que no arranquen la planta de maíz con la cosechadora, sino que la corten y dejen la raíz adentro. Porque cuando esa raíz, además de lo que exudó, pero la raíz se descomponga, ese carbono va a quedar en el suelo. Ahora lo que estamos tratando es meter la mayoría de carbono al suelo y no sacarlo. Y entonces les pagan a ellos, no me acuerdo el monto por hectárea, para que dejen el rastrojo, para que dejen la raíz del maíz en el suelo. ¿Cómo pierdo yo el carbono? Vamos a verlo más en el tercer taller, pero claro, si yo aro, si arranco todas las plantas y revuelvo, entonces ese esfuerzo que hice de meter que no hice yo, que hicieron las plantas de meter el carbono ahí en el suelo,
De aquí estoy sacando las raíces y sacando todo, o se me lava. El agro y más. Ya regresamos. Señor productor, confeccione un registro de los tratamientos aplicados a sus animales. En el registro se debe identificar al animal, medicamento, enfermedad, tratamiento y la fecha de aprovechamiento del producto y su producto animal después de la última aplicación. Las buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios en los hatos ganaderos garantizan la salud animal y pública. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Consúltenos al 8910-0079, 8910-0079. Atención. El caracol gigante africano tiene una concha cónica grande de colores café con bordes amarillos. Es muy atractiva y puede llegar a tener el tamaño de un puño de un adulto. Pero mucho cuidado, no la toque, ya que tiene la capacidad de transmitir peligrosas enfermedades al ser humano. Si lo ve en su jardín o cultivo, llame de inmediato a las autoridades del Servicio Fitosanitario del Estado a los teléfonos 2549-3635 o 2549-3636. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado. Orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio. A través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante. Saber de que no estamos trabajando solo los motiva a seguir con más ganas. Orgullo es sentirse parte del desarrollo rural, el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Señor caficultor, realice prácticas de conservación de suelos para la época lluviosa. El ICAFE le recomienda mantener cobertura sobre el terreno, siembras a contorno, desagües de ladera, gavetas y barreras vivas, además de confeccionar terrazas y disponer de desagües de caminos en buen estado. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Continuamos. El agro y más. El carbono que está en el suelo se va a almacenar mejor si está dentro de los terrones del suelo. Esto que llamamos los agregados del suelo, ¿verdad? Si yo veo estos terrones, esos terrones están hechos, los hicieron las raíces, porque amarran el terrón, amarran la tierra, las raíces finas, los hongos, ¿verdad? Que con sus hilos, un gramo, ustedes no sé si han oído eso, es en 1 gramo de suelo puede haber hasta 4 kilómetros de hilos de hongos. Son muy, muy finitos, ¿verdad? Entonces, y claro, pensemos que hay muchos, que la gran mayoría de los hongos son buenos. Es que estamos acostumbrados a hablar de los hongos como plagas, pero no, la gran
gran mayoría, o sea, 2% son plagas y el resto son hongos que descomponen, que solubilizan fósforo, que hacen muchas cosas positivas para las plantas. Y esos hongos, con las bacterias que producen una goma alrededor de sus cuerpos, y que aquí en este terrón podemos tener como 1 millón de bacterias, entonces eso es lo que forma los agregados. Y que entonces si yo quiero secuestrar carbono, tengo que cuidar también mis bacterias, los hongos que crecen en mi suelo. Y ellos comen en su mayoría los exudados de las raíces. Entonces, yo como agricultor, ¿qué debería de hacer si quiero tener todas estas ventajas? De ahí, tener plantas. Punto. Lo que hablábamos ahorita. ¿Cuál planta? Cualquiera. Todas son valiosas. Nos decía, perdona que olvidé tu nombre, que hablaste hace un minuto, la diversidad de plantas. Sí, ahora sabemos que cada una de estas produce exudados diferentes. Viviana, si no me mal. Viviana, ok, gracias, sí. Viviana decía, sí, es que queremos solo una planta. No, tengamos diversidad de plantas y todas son valiosas. Uno tiende mucho, sobre todo el agricultor, a que nos gusta el suelo limpio, ¿verdad? Yo les contaba, aquí entrando al cafetal hay un bambú muy tupido y ahí el café no crece. Entonces, que crezcan los demás, pero cuando voy con mi papá, él siempre dice, arráncame esto, arráncate esto. ¿Y por qué? ¿Verdad? Dejémosla que crezca. 1 mes, 2 meses, que esté ahí exudando, metiendo carbono en el suelo, que es lo que yo necesito. Si después se me hace muy grande y ya la estorba, bueno, la corto. Pero no es que uno ve una matilla y es arrancar y otra matilla y hasta que el suelo esté pelado. No, eso es lo que, bueno, regla 1 para empezar a cambiar lo del carbono en el aire. Empecemos a dejar y a no tener suelo descubierto. Entonces, vean este productor. Este productor es un productor de zarcero. Tenía unas pasturas, quiso meter aguacate. Él quiere dedicarse es un proyecto de agroecoturismo, entonces lo quiere tener bien bonito, lo está cuidando. Pero no es que voy a meter aguacate y arranco todo, porque estas matas van a competir con el aguacate. No, deje el suelo cubierto, haga el huequito y siembra ahí su aguacate y si quiere ahí alrededor le quita las que les decimos malezas, las arbences, las malezas uno se las quita, pero donde pueda dejar, déjelo. Entonces yo veo este productor, veo que tiene árboles, que aquí tiene una quebrada y tiene árboles muy bien, pero podría hacer más. Se podría todo este espacio aprovecharlo mejor en secuestrar carbono. Sí, esa es la idea. Que pudiéramos poner ahí lo que llamamos coberturas, pero no tiene que ser una cobertura específica. Por muchos años, nosotros que hicimos investigación en coberturas, promovimos el manecillo. Y después de muchos años hemos escuchado y vivido muchos problemas con el manecillo. En el jardín es muy competitivo, mata las rosas, mata otras plantas, jala babosas, jala taltuzas en Turrialba, jala culebras en los bananales. No usemos manecillo, ¿verdad? Las leguminosas como el manecillo, la mocuna, hay muchas,
tienen la ventaja que tienen mucho nitrógeno en las hojas por esa alianza que hacen con esa bacteria. Pero no es la única cobertura. O sea, en la mente mi meta tiene que ser suelo cubierto. Y a mí no me importa con qué lo cubra. Usted busque en su cafetal, en su plantación de aguacate, de naranja, de jocote, ve a ver qué tiene usted ahí y escoja las que más les guste y empiece a ayudarles. Bueno, un problema con las leguminosas es que muchas veces no conseguimos semillas. Por eso yo digo, mejor busque usted. Yo tengo en mi cafetal, y no he puesto una foto para que la vean, pero tengo mucha comelina. Me gustó la comelina y empecé a ayudarle y tengo ahora todo el cafetal con comelina. Ya no me gusta tanto porque he visto, bueno, porque se sube mucho en el café. Bueno, no es que me disgusta, todavía estoy ahí conociéndola, pero ahora quiero, esta apareció en el cafetal y la estoy dejando. No se trepa tanto, no es tan agresiva, hay que ayudarle un poco más. También me gusta el pega-pega, ¿verdad? Que es muy pendejilla, pero ahí le voy ayudando. Esa es la idea, que no vamos a decir, bueno, esta es la cobertura ideal. No, busque entre lo que usted tiene y usted nos puede decir, aquí en Mora a mí me ha dado muy buenos resultados esta y la otra, pero lo que no queremos es que este espacio se desperdicie sin secuestrar carbono. Todo pedacito de suelo tiene que estar secuestrando carbono en este momento para que hagamos una diferencia. Ahora, usted me puede preguntar, bueno, la cobertura no solo le va a servir para secuestrar carbono, la cobertura le sirve para muchas cosas y eso lo vamos a ir viendo en todos los talleres, porque tener el suelo cubierto permite que haya mayor entrada de agua al suelo. El agua que escurre, o sea, el agua que no entra en mi finca al suelo, escurre. Se va a la quebrada y va al mar y se convierte en agua salada. Esa agua no nos sirve tanto, necesitamos agua dulce. ¿Y cómo hago yo para limpiar el agua o para recoger el agua de lluvia? Si el agua entra, es la única forma. El otro día les contaba una zona en la India donde hay un problema de agua y entonces el gobernador les dijo, cada metro que usted tiene en su finca, usted es responsable que el agua ahí entre. Usted no puede permitir que el agua ahí escurra. Entonces, si usted hace una casa, son, no sé, 30 metros, 40 metros cuadrados, que el agua no va a entrar al suelo. Y es y les cobraban multa. Hay que hacer canoas y bajantes, pero todo ese pedazo de suelo que yo no voy a permitir que el agua entre, tenía que asegurarme que entra. Si usted hace una acera, una entrada, una carretera, todos tenían la obligación de asegurar que por cada metro el agua entraba, porque era una zona muy seca donde llovía muy poco y necesitaban capturar todo el agua. Un suelo con coberturas es un suelo con una finca con árboles, ¿verdad? Va a atrapar esa agua y va a entrar despacito por el tallo de los árboles. Que ahora sabemos que esa agua que baja con muchos nutrientes también. Entonces, va a ser agua que además de que trae nutrientes, va a entrar al suelo. Aquí está, por ejemplo, es un dibujo, pero él trata de hacer, bueno, si yo tengo un sistema aquí convencional sin coberturas, el agua que entra es muy poca. Si tengo un suelo que no aro, ahí hay más vida en el suelo
y entra, pero donde más entra el agua es o donde tengo árboles o donde tengo coberturas. Entonces, tengo la cobertura con todo este montón de raíces que me está metiendo carbono en el suelo y además me retiene el agua, y ese carbono está alimentando a toda una población que me ayuda con el cultivo. Es un ganar-ganar, ¿verdad? El suelo forma más agregados y entonces se me va a lavar menos, ¿verdad? Porque está en una forma de agregado. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuál es esa planta que secuestra más carbono? ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿Qué se les ocurre? De ahí es la planta que tenga más raíces, porque el exudado es por las puntas de la raíz. Entonces, ¿y cuáles son las plantas que tienen más raíces? Yo sé que ustedes saben la respuesta, son los zacates. Los zacates, que son una maravilla dentro de este planeta porque son muy eficientes. ¿Qué quiere decir? Con un poquito de nitrógeno hacen muchas hojas, con un poquito, por eso son tan buenos compitiendo y por eso nos caen tan mal dentro del cafetal. Pero yo antes veía un zacate y bueno, los odiaba. Y ahora me doy cuenta que no, son una bendición también, ¿verdad? Este es un experimento que hicieron comparando en Brasil, metieron un tubo al suelo y lo sacaron de una braquiaria comparado con maíz. Y el maíz, y entonces contaron el número de puntas de raíz que tenía el maíz, y el maíz tenía 900 puntas en ese tubo. Y la braquiaria tenía 6,000 puntas en ese tubo. Hay algunos zacates que tienen kilómetros de raíces, ¿verdad? Y entonces, siendo tan eficientes en aprovechar todo, son máquinas para secuestrar carbono. Ahora los arranco, no, ya no los arranco siempre, ¿verdad? Hay partes donde no quiero que estén, pero ahora sí, si pueden estar en algunas esquinas, dejo algunos que yo pueda manejar. Este productor en La Gilda, ahí en Poás, ¿verdad? Él inclusive separó las calles un poco para poder, el problema con los zacates es lo buenos que son para crecer. Y entonces rápidamente hay que estarlos controlando. Entonces él separó las calles para poder cortarlos con cortadora mecanizado. Entonces, claro, le queda más fácil. Aumentó la altura de las plantas. Entonces ahora todas estas plantas reciben más sol, por lo que él no perdió cosecha. Digamos que trabajó hacia arriba y en el suelo metió esta braquiaria. Sí se ha visto, digamos, para los que están en contra de la ganadería, que los zacates secuestran más carbono si se los están comiendo. Claro, no el sobrepastoreo, no que los coman hasta que los dejen así cortiticos, ¿verdad? Porque entonces ya ahí la raíz ya no hay nada que mandarle a la raíz. Pero si hay como un 50%, si entran, pastorean y vuelven, les dejan recuperarse y vuelven a entrar, el secuestro de carbono de las pasturas que antes se veían como los enemigos del planeta, ahora se sabe que son bombas para secuestrar carbono. Entonces, lo que debemos evitar a toda costa es el suelo descubierto. Es un desperdicio. Y si tenemos algo así, entonces tenemos que ser creativos. Don Herminio, un productor de Atenas, nos decía, si viene la cosecha, yo le echo herbicida porque yo solo no doy abasto. Pero el resto del año trato de manejarlo con chapia. Entonces, no es que haya que hacerlo de una forma, es la forma que a uno le sirve.
y no todo el año será la misma, pero es ver cómo cubrimos todo. Aquí está Don Herminio, es la finca de Don Herminio, donde él resembró, pero vea que su suelo no está descubierto. Todavía no tiene, él va a dejar que crezca el monte para que esté, pero esta es una forma de proteger su suelo y no perder el carbono que guardó durante tantos años que tuvo ese cafetal. Y el otro muy importante es los caminos. En Turrialba se hizo investigación y se vio que la mayoría de la erosión en café viene de los caminos. Entonces tenemos que empezar a ver cómo cubrimos los caminos, los bordes. Aquí pusieron vetiver. Entonces, aunque sea dentro de la finca, para evitar y para proteger y para secuestrar carbono. Y los árboles, tanto que nos han dicho de los árboles, sí, claro, con los árboles tenemos que seguir trabajando y son muy importantes para el secuestro de carbono. Pero no pensemos que los árboles son los únicos. Aquí lo que nos dice es, el árbol lo secuestra arriba, pero las plantas, todas las plantas secuestran abajo, en la raíz. Si yo este tronco de árbol lo dejo caer, como las podas del café, yo las dejo caer y se las comen, entonces eso vuelve a ser CO2. Va a haber un porcentaje que va a quedar en el suelo, pero esto de que exudan las plantas en el suelo queda más porque está dentro del suelo, entonces se pierde mucho. Vean, por ejemplo, y ya voy terminando, más bien dura mucho. Este es un estudio que hicieron en México que compararon las toneladas de carbono que secuestran en el suelo, no en el árbol, en el suelo. Vean, por ejemplo, compararon aguacate, son toneladas por hectárea. Secuestra, digamos que 0.3 toneladas por hectárea en el suelo y una pastura secuestra 2.65. Entonces, los árboles son muy importantes para secuestrar carbono arriba, pero en el suelo las pasturas son las que más. Pero con eso no quiero decir que solo las pasturas, todas las plantas secuestran carbono. Lo que tenemos que hacer es todo el suelo con plantas cubierto. Amigos, nuevamente agradecemos su sintonía, tanto a través de Canal 53 de Cable Victoria como a través de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM. Agradecemos también a las instituciones que han hecho posible el desarrollo de este ciclo de capacitaciones, de los cuales les vamos a ir presentando en los próximos programas sobre este tema de cambio climático, la solución bajo nuestros pies. Agradecer al Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria, al INTA, a Funde Cooperación, a la Dirección de Cambio Climático, al MINAE, por supuesto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones del sector agropecuario que se han conjuntado para traerle esta importante información para ustedes. Hasta aquí hemos llegado con su programa Agro y Más, esperando que la información de esta semana haya sido de su agrado y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta pronto.